Entonces, me parece que lo primero es que nos presentemos ya para saber los nombres de todos, qué es lo que nos trajo a intercambiar en esta hora que tenemos sobre este tema. Y bueno, y qué interés puede haber a continuar con este intercambio y profundización sobre la regla de oro en el mensaje. ¿Sí? Bueno, después de la presentación, pero bueno. Yo soy Juli, soy de Chile. Conozco hace mucho a Robert y ahora lo estoy siguiendo porque ha perfeccionado mucho las máquinas que él hace, ¿no? En la regla de oro. Y tenemos un espacio que es el León Alado los sábados por Zoom, y yo participo en otra comunidad que nos juntamos el día jueves, donde hay gente de distintos lugares por Zoom. Al comienzo, cuando me empecé a meter por la regla de oro, me produjo como una crisis gigante. Y claro, yo estaba en mi zona cómoda y empecé a mirarme ya a ver qué pasaba conmigo. Y claro, esto me movió, ¿no? Y eso ha sido muy bueno. Y ahora podría decir que si rescato una virtud que me gustaría desarrollar en este tiempo, es que me gustaría ser más humilde. Eso. Humilde, sí, desarrollar la humildad. Bueno, yo me llamo Clarita. Estoy en Mendoza, estuve mucho tiempo viviendo en Chile. Conozco algo del trabajo que ha hecho Roberto, que estuvo en España. Guardé algunas cosas que siempre eran interesantes. Y nada, me encontré con mi amiga y me encontré viendo a ella y me contó. Y vine a ver de qué se trata. Yo soy Natalia de Chile y ahora estoy cumpliendo el rol de registrar un poco a Roberto. Y en mi cabeza estoy pensando en que ahí hay un espacio vacío y que preferiría si es que podemos como acercarnos para que no se vea como que Roberto está solo, porque estas imágenes van a ser para un documental. Eso es como para que no se vea solo. Estamos cerquita también. Pero solo la nota. En verdad que les agradezco profundamente. Si no levantar el pan. Mi interés es de participar en el Consejo Roberto, luego en el de Débora. Mi vida ha estado cruzada por el trabajo con los personajes y la admiración es profunda, así que lo que haga Roberto yo creo que voy a estar siempre. Yo soy Cris, de Buenos Aires. No hace mucho que estoy participando en humanismo, ¿no? Empecé con la pandemia, más virtual. Y cuando venía en la peregrinación escuché hablar a Roberto con otra chica y me interesó y nos dijo que había una charla. Bien. Así que tengo para trabajar todo. Mi nombre es Gladys, de Moreno.
escuchamos, que conversaba con una amiga sobre las virtudes y lo contrario a las virtudes. Sí, sí. Justo leí la manipulación y le pedía la virtud contraria. Entonces, bueno, nos invitó a esta charla y aquí estoy para conocer más, aprender. Muchas gracias. Bueno, ahora soy Giselle de Buenos Aires. Yo vine acá por un llamado, me encontré con ellos en un lugar bonito, no sabía de esto, solo vine por un llamado de mi corazón que me trajo acá. Y sí, de lo que están hablando hoy, que tiene que ver tratar a los otros como les gustaría que traten a uno, y sí puedo comentar en mi trabajo interior, trabajo mucho con la compasión y la empatía, ¿no? Hacia los otros y hacia mí mismo. Y el resto solo sé que no sé nada. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando, soy de Buenos Aires. Hemos venido del estudio con las chicas, que nos reunimos semanalmente y estudiamos compartir este libro de Taller del Mensaje. Y bueno, vine interesado en ya sé que vine trabajando hace tiempo con la regla de oro, así que vine interesado en eso. Bueno, yo soy Liliana Foglia, también de Capital, de Buenos Aires, mensajera, maestra. Y bueno, parecido a Fernando, hace tiempo que uno está trabajando con la regla de oro y obviamente es fundamental y no es tan sencillo, trata la trabajo que trata, y bueno, fundamentalmente las experiencias de los demás y el intercambio. Y por supuesto el conocimiento del maestro. ¿Quieres presentarte? Sí, buenas tardes. Bueno, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Giancarlo Carnet, vengo de Colombia, Parque Colibrí. Bueno, conozco a Robert hace rato y todo el trabajo que se ha venido, el aporte que venimos realizando a través de la regla de oro. No he sido permanente en ese ámbito que en pandemias sé que ha tenido permanencia, trabajando la grafiquita esa. Y una vez entré y me pareció estupenda. Pero las últimas reuniones que hicieron, claro, a mí me invitaban, pero resulta que iban por otros intereses, siempre empezaban otros temas, pero he participado algunas veces en ese ámbito, pero la última reunión que tuve me pareció maravillosa, interesante, ¿sí? Entonces por eso estoy aquí, para aprender más del manejo de la tablita que la están ya pasando, ¿sí? Y bueno, un gusto compartir con ustedes pues, mi experiencia en cuanto a la regla de oro. Gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Betty, me relaciono con el Parque Tortuguitas, el Parque de la Regla. Dos veces por semana tenemos la reunión de oficio y bienestar con los grupos y es la primera vez que vengo a hablar de vacas porque hace poco tiempo que estoy relacionada con ese mismo, pero realmente estoy conmovida. Ayer fue muy impresionante para mí. Inclusive la salida, todo el paisaje, todo el camino. Así que vengo a aprender. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho esta oportunidad. Buenas tardes, mi nombre es Sol, hace muy poquito que conozco el mensaje Silo, fui a Parque La Reja y se dio esto de poder venir acá y en la terminal
presentarte o terminamos la ronda? Bueno, mi nombre es Lucas, soy de Lanús, de la estructura hace un montón. Y bueno, nada, estoy replanteándome con los materiales y con el mensaje de distintas maneras ahora, tratando de aplicarlo a mi día a día y llevarlo a mis medios inmediatos. Así que bueno, eso. Nada. ¿De dónde sos, Lucas? De Lanús, Buenos Aires. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Mi nombre es Oscar y mi origen es de la salida del mensaje de Silvia de la Villa Delfino 24 de Barracas y andaba medio disperso y ahora me reencontré nuevamente, así que aquí estoy. ¿Qué tal? Mi nombre es Silvia. Estoy participando hace muy poco, hace unos meses, en octubre a soy de Lanús y bueno, gracias también un poco a Norma y Pucci que me incentivaron para estar acá y espero que más mis compañeros. Estoy acá participando y bueno, es el primer taller que voy a participar, así que con muchas ganas de poder. Buenas tardes, yo soy Miranda, eu sou Brasil, lá na parte calcária. E primeira experiência, primeira voo internacional e estudo espero e gosto muito. Pesquisar, conhecer. Bueno, mi nombre es María, soy de Venezuela y hace muy poco que estoy en la comunidad. Y bueno, leí un poco sobre la regla de oro y me acuerdo que en el colegio la usaban mucho como no le hagas a otro lo que no quieres que te haga. Y bueno, es una variante, así que me gustaría profundizar. Bueno, mi nombre es Jonathan, de Buenos Aires, participo en la comunidad Vicente López, en la comunidad del Espejo, y antes estaba en la comunidad Fuego. Y bueno, no tenía idea del trabajo que estaba haciendo Roberto con el tema de la regla de oro, pero sí trabajar con la música de forma habitual y más que nada me interesaba el intercambio y el multiplicar de experiencias de hermanos, que andaban, no sé cómo hay que arrancar con el tema, las dificultades que encontraban. Bueno, un poco eso. Yo medio que también, no trabajando así específicamente con la regla de oro, pero sí también veía que estaba pensando de muchos años cómo es que conocí el movimiento, y creo que como después de 18 años de edad se trataba un poco de la comunicación directa, como ir avanzando en las cosas y también quiero escuchar más, Bueno, eso. Mi nombre es Nicolás Miranda, participo en parques mundiales, participo en una salida que se llama Espacio Sin Tiempo, que ahora está en el Eduardo Marín. Y tengo un grupo de intercambio también con unos amigos que nos juntamos por Zoom. Y también estoy ahora, en este momento, participando del proceso de nivelación en el parque que estaba tratando. Bueno, mire, porque igual el tema de la regla de oro siempre lo veo como una gran inspiración, como algo que se tiene que ir practicando. Y siempre es bueno escuchar nuevas experiencias con respecto a ese tema. Y también porque la Nadia ahí estuvo todo el día ayer hablando del Robert, así que ya vamos a participar de la regla. Sí, gracias. Sergio, me llamo Sergio, soy de Buenos Aires. En este momento estoy participando en actividades virtuales.
la practicamos todos. Sé que muchas veces hay dificultades con la atención. Hay muchos actos en los cotidianos que uno no está atento, no graba. Y me parece muy importante andar con la intención de grabar cosas, sobre todo válidas, ¿no? Grabar actos válidos en estos tiempos. También soy enfermero, estoy sin ejercer, pero en enfermería bioética, que también ahí se trabaja mucho sobre la regla de oro. Si en bioética se trabajan con 4 leyes puntuales, cuando entran en conflicto se apela a la regla de oro, que fue una alegría de descubrir que también se le llamaba como regla de oro. Hola, yo soy Marisol Zavala, de Chile, de Parque Manantiales, y participo en la comunidad Sonido Sagrado. Conozco a Roberto hace mucho tiempo y soy gran admiradora de él y todo su trabajo, y la verdad es que quiero y necesito profundizar en la regla de oro. Me parece que no es tan fácil. Quiero profundizar más en eso. Bueno, yo soy Cecilia Nacín, estoy en la regla de oro desde el 2020 que empezó la pandemia. Tenemos un grupo de Zoom, tenemos varios grupos de Zoom. Tenemos uno en el que tenemos más permanencia. Bueno, no, hay varios grupos, yo estoy en el de los sábados, es un grupo internacional. Es muy, muy lindo, es muy inspirador. Algunos, la mayoría no nos conocemos personalmente. Y bueno, hasta el día de hoy continuamos con el trabajo de la regla de oro y de ahí se fueron formando diferentes grupitos, ¿no? Comunidades de la regla de oro. No sé qué más. Iba a hacer una presentación, pero después de la presentación. ¿Sí? Ah, bueno. Un poco era contarles de qué vamos a estudiar hoy y contarles mi testimonio de la regla de oro. En relación al mensaje, lo que tratamos de trabajar, o sea, lo que hacemos es tratamos de trabajar con los personajes y los primas, igual la mayoría ya conoce algo, que encontramos en diferentes situaciones de la vida cotidiana y también en nuestras comunidades del mensaje, ¿no? Y eso nos impide por ahí tener una conexión con nosotros y con los demás. Y ¿qué más? Y bueno, y ese enemigo que encontramos en diversas situaciones es un enemigo que aprendimos a reconocerlo también adentro nuestro, no solamente en el otro que nos hace algo que nos molesta, sino que nosotros también generamos esas situaciones, ¿no? Y eso es una de las cosas como más valiosas que aprendimos. La técnica de la regla de oro la usamos para buscar esas virtudes opuestas a esos maltratos que rechazamos y que están en nosotros y que nos sirve para conectar con lo mejor, esas virtudes, buscar esas virtudes, ¿no? Y empezar a reconocerlas, ¿no? En nosotros y en quienes nos rodean. Bueno, y solo es posible llegar a esa entrega, a esa inspiración y poesía, a esa carga, yo le llamo carga afectiva, ¿no? Y amigarnos con nosotros y reconciliarnos cuando podemos usar la técnica de la regla de oro. Si no es más complicado. Y lo que hacemos también, bueno, hacemos la extensión, hacemos un relax, justamente para poder convertir esas imágenes tensas. ¿Qué más? Bueno, que es muy difícil en la vida cotidiana tratar a los demás como queremos ser tratados. En la vida cotidiana es
esta técnica nos sirve para la vida cotidiana es ideal, porque nos chupa, sino el sistema, todas las situaciones que nos pasan. Y bueno, es algo que usamos en la vida cotidiana, lo hacemos también en conjunto. Muchas veces nuestro ámbito lo que tiene es que por ahí todos lo conocen a él, pero es muy horizontal, hay mucha paridad, entre todos decidimos cómo vamos a estar en la reunión, qué queremos trabajar. Es súper horizontal, no tenemos indicadores, no tenemos, es como que entre todos vamos como coordinando, ¿no? Eso me había olvidado decirlo. Y después, bueno, el tema de aprender a superar la violencia propia, ¿no? Porque este trabajo nos hace ver que nosotros también ejercemos violencia y eso es lo más difícil, ¿no? Entonces, bueno, dando el trato opuesto es que superamos esa violencia interna. Y después mi testimonio en relación a la regla de oro, yo aprendí mucho. Antes era muy jugona, era muy soberbia y aprendí mucho a que todas las miradas son posibles, ¿no? A mirar desde otro lugar. Y otra cosa que nos ayuda es, bueno, a elevar el nivel de conciencia, ¿no? Que a mí me cuesta reconocer que la regla de oro nos ayude a elevar el nivel de conciencia, pero es eso en definitiva, porque uno está más atento, está más despierto. Con la gente, que el trato es fundamental en las relaciones diarias, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y sí, creo que es el grupo más hermoso que tengo desde hace muchos años, ese es mi testimonio, ¿no? Y que somos muy sinceros y muy francos y muy abiertos, y que o sea, a veces nos pasa, ¿no? En el mensaje nos pasa que vamos a la reunión y estamos con una violencia interna y en una crisis y con unos climas, y por ahí no nos animamos no voy a arruinar el ámbito, no voy a meter ruido, no voy a... Y esto es fundamental para trabajarlo y salir de ahí, si no es como sí, es todo como sí, no, voy a conectar con la fuerza, como sí, yo tengo unos ruidos internos y compartirlo con otros y que entre otros nos podamos ayudar a superarlo, es genial. Para mí eso es re valioso porque hace muchos años que soy mensajera y nunca en mis comunidades quizás hubo tanta sinceridad estoy sufriendo, ¿no? Como que a veces, no, venimos a reunión del mensaje y somos todos, estamos todos superados y no es así, ¿no? Entonces como que el tema del sinceramiento, estamos aprendiendo, ¿no? Y que sí, que tropezamos con las mismas piedras y que nada, que tenemos que avanzar juntos, porque eso no se puede. Un poco esto. Perdón si lo hice largo. Perfecto. Estuvo perfecto. Gracias. Gracias. Yo trataría, a ver si resulta que nos vayamos sintonizando en descubrir si hay alguna forma así práctica al toque de lograr las conmociones que a veces nos invaden, nos ocurren, las positivas, ¿no? Por supuesto, de salir de las negativas. Para eso voy a hacer una introducción que es mi síntesis actual, después de estar casi 30 años intentando con la regla de oro parar con mi sufrimiento, no generarlo a los demás, y si es posible, superar las situaciones cuando se plantean en cualquier ámbito, desde lo nuestro, familiares, lo del trabajo, lo de la calle. Entonces,
para eso me ayudó, me apoyo en una charla síntesis que hizo Silo en el 2006 en Punta Reja, que después quedó como la síntesis de Psicología 4, digo, para los que les interese buscar. Y ahí él dijo, los seres humanos, lo que nos caracteriza es la conciencia, es que tenemos conciencia. Pero esa conciencia a veces está perturbada. Entonces dijo, hay un estado de conciencia perturbada. Ahí no lo aclaró, pero lo aclaró en otros textos, qué es lo que perturba la conciencia. Y lo que perturba la conciencia, básicamente, son las tensiones y las emociones. Las tensiones y las emociones que nos invaden la conciencia, y cuando la conciencia, como conciencia, yo no estoy, como digo ella, atento, la conciencia responde en el nivel más bajo, o en el nivel en que la respuesta sale más rápido. Y la respuesta más rápida es la respuesta motriz. Alguien me toca así y yo ya salté. O alguien me dice algo y yo reacciono mecánicamente, le doy un puñetazo o me voy. Otra cosa que me saca es que me emociono, aunque no haga nada, si me invade una emoción, en general todos tenemos asociado por nuestra memoria, que sí lo llaman, acá somos varios que estamos haciendo ese tiempo, se llama paisaje de formación. Es decir, cuando no tenemos, cuando nuestra conciencia no está intencionalmente dirigida, actúa desde la memoria. ¿Se entiende? Y desde la memoria lo que tenemos son recuerdos positivos y negativos. Pero resulta que los recuerdos positivos en general son suaves. Pero los recuerdos negativos hay de los suaves, pero hay de los duros. Los recuerdos complicados, los psicólogos les llaman trauma. Es decir, de una situación que vivimos, lo que nos queda es el temor de que se repita y que salga de vuelta, ¿está bien? Por eso, el caso más habitual, más genérico y más difícil de la conciencia perturbada es la conciencia emocional. Es la conciencia que reacciona en base a lo que nosotros llamamos clima. Y ahora vamos a entender el tema del clima. Pero sí lo dice que la mejor manera de estar en el mundo para el ser humano es estar como conciencia inspirada. ¿Inspirada en qué? Bueno, para hacer la síntesis rápida, es inspirada en el amor y la compasión. Si uno está conectado con el amor y la compasión, seguro que las respuestas salen buenas, fáciles, interesantes, y si hay conflicto lo supera, y si no hay conflicto no aparece. Así que a esa conciencia inspirada aspiramos a llegar con la regla de oro en la situación que nos encontremos, sea positiva o negativa.
con esta introducción, estamos en la teoría. Para pasarle la teoría a la práctica es que hemos repartido ese cuadrito, porque representa, porque no representa, porque se puede quedar el registro de lo que estoy contando. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy contando? Estoy contando que la regla de oro es tratar a los demás como quiero que me traten. Porque claro, si yo trato a los demás como quiero que me traten, se supone que hay reciprocidad y que nadie va a querer que lo traten mal y por eso no va a tratar mal. Entonces, nosotros hoy no vamos a hablar de cómo aplicar la regla de oro cuando yo me siento bien y elijo tratar bien al otro. No es tan fácil, porque debería ser fácil, pero no es fácil. Pero ese no es el tema de hoy. No es fácil tratar bien a otro cuando yo estoy bien, porque aparecen las dudas. Entonces yo estoy bien, y ahí está el otro. Y yo me pregunto, ¿cómo quiero que el otro me trate? No sé bien cómo quiero que el otro me trate. Y cuando digo, bueno, yo lo quiero tratar bien, ¿y cómo sería bien? Bien sería señalarle alguna dificultad que tiene que superar o no decirle nada hasta que descubra. Entonces, ese tema es, llamémoslo así, regla de oro, capítulo 2. Ahora vamos a hacer capítulo 1. Y el capítulo 1 es regla de oro como base para superar las situaciones de conflicto. Entonces, para eso, lo primero es, vamos a hacer un ejercicio con alguien que tenga ganas, y lo hacemos entre todos, ¿no? Que tenga ganas de contar una situación conflictiva, algo que uno rechace mucho en la conducta de otro, y que hace que uno responda de un modo que tampoco quiere. Entonces, para no hacer un ejercicio teórico, si alguien tiene ganas, nos cuenta y lo vamos acompañando entre todos, porque lo más probable es que eso que le pasa nos pase también a nosotros, que es uno de los grandes descubrimientos que hemos hecho. ¿Sí? Claro, que los temas, las dificultades más serias que tenemos en la intimidad, resulta que cuando la comentamos el otro le pasa, y aquello que para nosotros era íntimo y no conversar con nadie, resulta que si lo conversamos con otro deja de ser un problema especial. Es un tema que nos pasa a todos. ¿Tenés ganas vos de hacerlo? ¿Sí? Tengo dos que se vuelve. No, si tenés ganas, si no, es que sienta, no, como me miraste pensé que a lo mejor tenías ganas de o vos, o cualquiera, no. Vamos, creo que nos va a dar tiempo para hacer uno o más de un ejercicio y entender de qué se trata. Ahora sí me lo expreso bien. Me enojo mucho cuando mi mamá hace cosas, ahora yo de grande, Sí. para decir las palabras manipulables a sus hijas para lograr algo, atención, no sé cómo llevar. ¿Qué sentís que hace ella? ¿Cómo le llamarías? Ella trata de qué. Como resulta, como que arma una escena para que estemos todos ahí haciendo lo que ella decía.
¿Cómo le llamarían a alguien como la mamá que hace eso? Manipuladora. ¿Te suena? Bien, entonces ponemos en el casillero 1. Tengo una. Yo tengo un lápiz, aquí hay otro lápiz. Y si no, nos prestamos. Entonces, si no tienen que escribir en el celular, anótenselo en el celular. Pero vos tenés. Bueno, entonces, el punto 1 encontramos. ¿Cómo el ejercicio? La vuelta, Cintia. Para entender cómo funciona. Entonces, manipuladora. Entonces, ya nos salimos de tu mamá. Ahora estamos en un personaje que todos conocemos rápidamente, el manipulador. ¿Cómo es que reconocemos el manipulador? Espera un minuto. Si tu mamá fuera manipuladora, o cualquiera de los que nos recordamos como manipuladores, y nosotros podemos decir, no me manipula. O, soy un manipulador, pero igual te quiero. Lo que quiero decir, si vemos en el otro un comportamiento que no nos gusta, pero no nos sentimos afectados, no necesitamos aplicar la regla de oro. ¿Se entiende? Si lo que hace el otro dice, tu mamá hace todo ese show para... Y vos decís, no le puedo ayudar a mi vieja para que ese show no haga ese show, o corregirle, o ayudarle a que supere eso que seguro que le viene de cuando era chica y de cuando ella era hijita de su mamá, de su abuela. Ahí no hace falta hacer nada. Uno, a una conducta, no está en conciencia perturbada. La conciencia está perturbada cuando el otro manipula y yo siento el impacto. ¿Y cómo me doy cuenta que siento el impacto? Porque me siento ¿cómo? Ahora, ¿cómo te sentís cuando tu mamá, vos decís, otra vez manipulando? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo reaccionás? Hay dos conductas que salen al toque. O replico, o huyo. Sí. No hay más. En bajo nivel de conciencia yo o le devuelvo lo que recibo o me escapo, huyo de alguna forma. La forma más habitual de huir es quedarse callado. Porque a veces levantarse e irse es casi como contestar y competir o combatirlos. Y además que el clima te lo comas vos, ¿no? Y la violencia interna no te estalla, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cuál es tu conducta? Te bloqueas, No le digo nada. Ya, por eso, no hablamos. Muy bien. Entonces, en el casillero 2, pongo, no hablo, comunicado. En realidad,
realidad es una forma de bloqueo. Entonces, este es un tema de estudio para todos. Que los climas emotivos son una estructura entre algo que veo en el otro y algo que hago yo. No es que un clima es bloquearme o un clima es manipular. Hay una estructura climática que tiene que, como decimos en Buenos Aires, no sé, en otros lugares, cuál es el dicho, se juntan el hambre y la gana de comer. Y entonces se arma justamente esa situación climática. Y la respuesta que uno da no es la que quiere. No quiere que el otro lo manipule, pero tampoco lo quiere bloquearse. ¿Está bien? Entonces, si hasta acá llegamos, tenemos identificado lo que sí lo llama conciencia perturbada, y en este caso, el caso particular, conciencia emocional. Bien, ¿cómo salimos de la conciencia emocional? La propuesta es con la regla de oro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, para hacer eso, tenemos que construir, reconocer el modo en que queremos actuar para estar en el mundo con conciencia inspirada. ¿Qué es lo que caracteriza una conciencia inspirada? Que en lugar de descargar las tensiones que produce la situación en el mundo, es decir, en el otro, con el otro, en vez de descargar las tensiones, yo elijo levantar el nivel y transferir contenidos que me vienen del espíritu, de la mente, de lo profundo, de la inspiración, de la creatividad. Llámele cada uno como quiera, de Dios, de la sensación, no importa, de un lugar en el cual mi respuesta va a modificar la situación original. ¿Está bien? Entonces, lo primero que yo tengo que convertir es mi respuesta. Entonces, este cuadrito dice, ¿cómo hago yo para en lugar de bloquearme, dar una respuesta mejor? Entonces, el ejercicio que hacemos es, atendemos a uno, a lo que hace el otro, que manipula, y me pregunto, para poder actuar con la regla de oro, ¿cómo quisiera ser tratado? ¿Cómo quisiera que el otro me trate? Que en vez de que te manipule, ¿qué haga? ¿Cómo te gustaría que actúe tu mamá cuando hace eso? Más fuerte. Que venga directamente a decir lo que necesita o desea. Eso, que vaya directamente a decir lo que necesita. ¿Cómo se llama eso de una persona que va directamente y dice lo que necesita? Que sea comunicativo, que sea franco, que sea honesto, que sea sincero. ¿Cuál de las palabras usadas? Franco. Que sea franca. Que sea franco. Entonces, ¿qué te dice la regla de oro? La regla de oro dice, cuando te encuentres bloqueada frente a un manipulador, te pregunte, ¿cómo quisiera que me trate? Y me digo, quiero que sea franca. Y entonces la regla de oro que me dice, vos tenés que ser franca. O sea, yo tengo que ser franco. Franco con el otro. En lugar de bloquearte, ser franco. Qué bueno el mecanismo simple y rápido para la regla de oro. Porque aunque
parezca exagerado, para no parecer muy exagerado, digo, en el 99% de los casos, el trato que uno quiere recibir frente al maltrato del otro le sale al toque. No sé si... No es que hay que andar buscando un libro, nada. Como ella le pasó, manipula, que sea franca, listo. Si el otro fuera, pongamos, inventemos cualquiera, controlador, ¿cómo le gustaría que me trate un controlador? ¿Eh? Con soltura. No escuché. Con amabilidad. Que sea amable. Y en vez de controlar, que sea suelto, que hace el otro. Que sea sincero, que manifieste los miedos, sin control. Y entonces la regla de oro que te dice, vos tenés que hacer eso. ¿Está bien? ¿Está clarito? En la práctica, así como en el 99% de los casos, siempre uno sabe cómo quiere ser tratado y eso te da la pista para saber cómo tratar vos. Siempre es difícil. En el momento que se pudo, no sé si No, es difícil porque dice, pero ¿cómo voy a ser franco con este que es manipulador? Entonces viene la segunda parte de la práctica de la regla de oro, que es una ayuda para saber ese primer dato, que sea franco, pero en concreto, ¿cómo tengo que hacer para que la situación se modifique? Robert, ¿y que sea franco en qué número va? Casillero 3. En el 3. En el 3. En el casillero 3. Que es la virtud que tiene que desarrollar el que se bloquea. El que se bloquea, si aprende a ser franco, no se bloquea. Actúa con franqueza. Para actuar con franqueza viene la parte más difícil de la regla de oro, que es la siguiente. Vuelvo a la relación, antes de ir al número 4, vuelvo a la relación entre 1 y 2. Es, frente a un manipulador, yo me bloqueo. ¿Por qué? Porque en general a mí me afecta el comportamiento del otro fundamentalmente cuando yo lo rechazo en mí. Entonces yo digo, cuando yo rechazo en mí ser manipulador, no quiero ser manipulador nunca, entonces lo rechazo una vez. Otra vez me aparece la tendencia, la rechazo de vuelta. Después de varias veces que rechacé, reprimí, cuando rechacé ser manipulador, logré reprimirlo. ¿Se entiende lo que digo? sí, sí. Tenemos el registro. Yo trato de no manipularla. Entonces reprimo mi manipulación mecánica. Cuando yo reprimo durante mucho tiempo, ¿qué logro? Que desaparezca de mi conciencia esa tendencia. ¿Está bien? Pero el psiquismo humano, tan extraordinariamente extraordinario, no puede permitir que por dificultades de crecimiento espiritual que modifiquen nuestra conducta habitual, yo hago una especie de lobotomía psicológica personalizada. Entonces, ¿qué es lo que hace el psiquismo para que uno se avive? Proyecta ese tema que uno reprime afuera, lo proyecta y entonces
Cuando yo proyecto afuera eso, ¿qué me pasa? Me pasa que cualquier manipulador que se cruce en mi camino, yo me la tomo personal. ¿Se entiende lo que digo? Aparezco rodeado de aquello de lo que quiero escaparme. Y parece mentira, el psiquismo me arma un escenario para que yo crezca. Pero si yo no tengo la herramienta, no crezco. Entonces, ¿por qué hice en este momento esta observación? La hice en el momento en que les dije, hace falta complementar algo para salirme del bloqueo. Digo, la virtud opuesta al manipulador es la franqueza y por lo tanto la franqueza es la virtud que tengo que desarrollar yo para salir del bloqueo. Ahora vamos a ver qué es la virtud que tengo que desarrollar o el trato que tengo que dar para corregir mi tendencia a manipular, que la tengo reprimida. Porque sí lo dijo, más que reprimir, importa ordenar la respuesta del psiquismo, porque la represión sobre el sufrimiento genera más sufrimiento. Entonces ya no voy a pensar en este punto cómo voy a hacer para que el manipulador cambie. Voy a hacer lo necesario para que esa tendencia a la manipulación que yo tengo en mí se convierta. ¿Y cómo hacemos esto? En esta cosa graciosa de que le busco el trato opuesto, la virtud opuesta que yo quisiera dar cuando me bloqueé. Entonces, ¿cuál sería la virtud opuesta al bloqueo? Expresar. Podemos agregarle un rulito. Por ejemplo, expresar sin ofender. Porque a veces uno expresa y ofende o agrede. Queda la escoba, exactamente. O sea, tenemos que ser precisos. Expresar sin ofender, ¿no? Hablar sin ofender. Y expresar con bondad no encaja Es lo más. mismo también. Porque sin ofender es como que ya la palabra Ya lo está en presencia. Claro. Por supuesto, Ceci, pero yo la elegí porque en general está ahí la ofensa, al tomarse las cosas personales como un tema de fondo. Entonces, ¿qué me... Sí. Cuando yo me bloqueo y me voy hacia adentro, me desconecto totalmente. Claro. Entonces quizás podría también ser como... Conectarme. Como con empatía, conectando con el otro. Expresar lo que tengo que hacer es para el bloqueo lo tengo que romper hablando. Para romper hablando, en vez de desconectarme, tengo que conectarme con la necesidad de expresar al otro lo que me pasa. Y en ese tema tengo que ser cuidadoso de no pasarme de vuelta, porque ahí estaría yo manipulando. Mejor empezar por cambiar la cara. ¿Cómo? Mejor empezar por cambiar la cara. Porque es un proceso. Después si tengas la cara. Bueno, entonces, en vez de estar bloqueado, vos decís, conectar y dejar que se exprese algo. El rostro, se relaja un poco. Bien, entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Que el manipulador que vemos en casa de tu mamá, pero que te molesta porque ella manipula y vos no te permitís manipular, seguro que si vos te expresás con bondad, con amabilidad, o con transparencia, o con alegría,
teología, depende cómo lo sintetizás vos para vos, de todas las cosas que dijimos. Yo voy a elegir la palabra franqueza. ¿Cómo vas a salir del bloqueo? Hablando, por eso de todo, hablando con amabilidad, hablando sin ofender, mostrando un rostro amable. ¿Cuál es la que a vos te cierra? Con amabilidad. Con amabilidad. Entonces en 4 va con amabilidad. Expresarme con amabilidad. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que expresar con amabilidad es la virtud a la que puede aspirar alguien que tiene la tendencia a manipular. De paisaje de formación. Quiere decir que el manipulador es amable. No. El manipulador es un amable que se olvidó de mantenerse amable. Ahora, vos decís, a veces el manipulador usa una cierta amabilidad para dorarte la píldora. Siempre. Pero en ese caso no es amable, es manipulador. Porque quiere obtener algo que no es claro que lo exprese. Ahora que se cambió la palabra, tiene que ser franco. Eso es lo que va ahí. Perfecto. Clarísimo. No sé si vieron. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Que ella estuvo laburando con su propio personaje, ¿no? Bien. De eso se trata este encuentro. Sí. Yo siento, por experiencia, por vivencia, que siempre evoco en el otro, ya sea la manipulación o el maltrato, a veces con miedo, o ahora está para salir con algo maltrato. Y chao, sale con maltrato. Es como que yo soy la causa, digamos. Es cierto, porque al descubrir que frente a un manipulador uno se bloquea, pero resulta que uno aprendió a descubrir que uno es un manipulador bloqueado, la experiencia del psiquismo humano es que nadie es tan perfecto represor de sí mismo que no se le escape varias veces el ser manipulador uno. Entonces, este es un camino para aprender a que aquello que vemos en los demás y nos resuena mal es porque lo tenemos que corregir nosotros. Porque lo que hay que mejorar son justamente los dos aspectos del clima. Aquel con el que nos identificamos como bloqueo y aquel que rechazamos como manipulación. Pero muchas veces nosotros podríamos quejarnos de alguien que no habla, que este es una tumba, que no dice nada. Y entonces digo, ¿cómo hago para que se exprese? Ahí, en el casillero 1, estaría el inexpresivo o el bloqueado, y en 2 estaría yo tratando de manipular. Uno cuando se siente en eso, ¿cómo se llama? Facilitador. Forzar. Facilitar. Uno siente que está obligado a hacer todo porque el otro no hace nada. Porque el que se bloquea tampoco hace, tampoco actúa. Hacerse cargo. Claro, entonces uno se siente sobrecargado. Entonces, ¿qué estamos descubriendo? Que sobrecargado es el lado opuesto al de la manipulación. Cuando yo estoy, como dice ella, cuando yo descubro que yo también a veces hago eso de lo que me quejo cuando lo hace el otro. ¿Se entendió? Sí. Entonces,
acá para cerrar este circuito, podemos hacer lo que se llama un aforismo. O pedido. Un aforismo es lo mismo que un pedido. Es decir, la estructura gramatical del pedido es el aforismo. Entendiendo por aforismo una frase que si uno la aprende y se la recuerda de memoria, puede ayudar a dar una respuesta inspirada en lugar de dar una respuesta perturbada o emocionada. Entonces, con lo que hicimos es, para salir del bloqueo, el punto 2, que me provoca el manipulador, el punto 1, aprendo a ser franca, lo que habíamos dicho en 3, expresándome con amabilidad. Ahí queda el aforismo. Y ahí quedó una frase que si uno se la graba y la pone en el espejito, al tiempo va a notar que va... Eso haría que yo trabajo con todo eso, trabajo con mi manifestación. Claro. En lugar de reprimirla. Eso. Para que cuando aparezca alguien que manipula, yo pueda expresarme con franqueza y decir eso que vos decís me molesta. No voy a pedir que cambies vos, pero yo digo, te cuento en qué me molesta, soy franco y con amabilidad le digo lo que me pasa. Sí. Y ya está, yo dije lo que me pasa. Sí. Y el otro, si quiere, ¿cómo hiciste para hacer? Bueno, le sacan la tarjeta y se Mi pregunta, ¿eso ayuda a trabajar mi manipulación reprimida también? Por supuesto, porque lo que hace la regla de oro es eso. Es no actúa en el otro. Es. Claro, yo lo veía como el paso. Es lo que Silo sintetizó en algún momento diciendo yo existo porque tú existes. Es decir, lo que estamos diciendo es que estamos pudiendo tomar los defectos que nos molestan en el otro como un indicador para trabajar los temas que me molestan a mí y que por no haber tenido herramientas lo tuve que reprimir. Como lo tuve que reprimir, como lo rechazo, lo tuve que reprimir. Como lo reprimí, me parece que no lo tengo. Cuando me parece que no lo tengo, lo hace el otro y yo me siento horrible. ¿Por qué lo siento horrible? Porque no lo trabajé. En esta situación, ahora mi mamá va a venir, va a hacer show, y uno le puede decir, mamita, decime, lo que vos en realidad querías sería esto. Sí, bueno, ahora lo podemos hacer. Eso no quiere decir, no, uno lo puede hacer porque nada, ahora el punto es, la mamá te puede tomar bien. O puede decir, qué bien que mi hija ahora me ponga así, o aprender o querer hacerlo. O sentirse completamente desconcertada y bloquearse ella. Con lo cual te vuelve a decir, pero mira, podemos ir allá. ¿Está bien? Por eso las reglas de oro. El aforismo se hace para salir de la emoción en 2 que me preocupa. Y lo acabo de hacer. Quedó ya lo dicho, lo repetimos para salir del bloqueo que me produce en 2, que me produce el manipulador que está en 1, trato de ser franco, o franco como está en 3, expresándome con la amabilidad que está en 4. 2, 1, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Una aclaración, permiso. Robert, no se entiende tan fácil. ¿Cómo es? 2, 3, 4. Ya van 2 veces. Yo sé. Está arriba en el casillerito de la planilla que tienen arriba a la derecha. Pedido,
para salir de 2 que me provoca 1, voy a 3 del modo 4. No está acá, pero la palabra se puede. Una consulta. Cuando hablamos del bloqueo, hablamos que reducíamos el tipo de respuesta en algo binario, como unir o confrontar. Si las dos son posibles respuestas, ante eso yo rechazo. Entonces, digo, en este ejemplo que estamos trabajando, estamos hablando de un bloqueo Que es la huida. Pero también está Podría ser lo de mesa, claro, la respuesta negativa. Pero ese no es no. Pero si fuera el tuyo, tendría que hacer otro ejercicio. Si en vez de bloqueo aparecerá, me pongo loco, le pido. El elegir el 2 frente al manipulador, el bloqueo es porque no me pasa a ella. Digo, la respuesta siempre es bloqueo, ya sea... No. La respuesta genérica es o huyo o confronto. ¿Cuál es la manera de huir o cuál es la manera de confrontar? Y ese es un ejercicio. Si yo huyo, hago un ejercicio. Si yo confronto, hago otro ejercicio. A ver, el tallercito ya lo había hecho en otro momento del... Lo veníamos trabajando, entonces habíamos descubierto estas cosas, que bloquearse no funcionaba, que sí era bueno expresar, y también quedaba un feo registro si lo expresaba sin fin. El tema era que había quedado como hacer un trabajo de ese estímulo negativo. Porque si me callo también me quedan cosas adentro. Claro. Y si expreso sin filtro, tampoco me queda bien. Entonces poner un filtrito. Y me acuerdo que habíamos llegado a una conclusión con respecto, es intelectual, pero hay registros de tratar como quiero ser tratado. Como que no hay purismo, me está empujando, pero a veces uno necesita un empujón en la vida. Digo, ¿cómo lo puedo ver? Tiene un lado positivo. Claro, pero el lado positivo es como... Sin saber estadio por estadio, hay un trabajo, hay un dinámico. Es una práctica, o sea, un proceso. No, vos estás diciendo que sin haber estudiado este taller, sin haber leído todo esto, muchas veces damos respuestas positivas y no siempre negativas frente a distintas situaciones. Como que intencionando, si me callo me hace mal, y si me respondo bruscamente también me hace mal. Entonces estoy diciéndote que implícitamente vos estás aplicando la regla de oro sin haber hecho el laburo del ejercicio de explicar cada pesadilla. Pero lo que intervención de ayer trae es que no siempre damos respuestas inadecuadas, a veces damos respuestas adecuadas, porque somos gente que está tratando de dar respuestas no violentas y lo tenemos. Entonces vos estás diciendo, pero en esto yo estoy reconociendo que a veces lo he hecho. Bueno, y ahora lo vas a poder hacer más veces o con otras situaciones que no te salgan, entre comillas, como producto de tu trabajo, que no es naturalmente que te sale porque estás atento y reflexionás. Perdón, nosotros creímos que tenemos este lugar hasta las 3 y vimos que las 2 dice salita y la salita me parece que está del otro lado. 2:30. ¿Aquí? Pero va a estar aquí. No había pero podemos terminar a las 3:30 tranquilamente. En el papel de decía,
cómo es que, en este caso particular de ella, de bloqueado puedo pasar a ser franco. O cómo a veces, a veces no puedo sostenerme en franco, me bloqueo. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué es lo que vos reconocés que a veces podés ser franca con tu mamá? ¿O no? Sí. ¿Y qué es lo que te impide ser franca siempre y bloquearte? ¿Pero qué sería? ¿El temor? ¿El temor? O sea, en 5 pones, por temor me bloqueo. Entonces, en el casillerito 6, que es la flechita de subida que está al lado, es qué es lo que te permite superar el bloqueo para poder ser franco. Daniel. Y otra cosa que viene del diccionario de la lengua. El antónimo del temor, del temeroso, es la serenidad, no la valentía. A veces la valentía es el antónimo de la cobardía. Pero entonces, como vos decís temor, si estás serena, podés expresarte con tranquilidad. Y chao. Entonces, también estamos viendo que ese 5 y 6, si me caigo por temor, me levanto por serenidad, porque son también opuestos los caminos por los cuales me caigo. Y lo mismo pasa con 7 y 8. Entonces, si vos sabés a veces expresarte con amabilidad, ¿por qué a veces te sale la tendencia a manipular? ¿Miedo? No sé si es por miedo que uno manipula. Me parece que es por querer lograr algo a todas costas. ¿Posesión? ¿Posesión? No, que no le resulta. Yo lo veo como una serie, es como, la quiero ahora, no la quiero más ratito, como, Por acelerado, por querer. No, lo que ella dice es por querer ya. Yo hablo al otro con amabilidad, al otro como si le lloviera, y entonces insisto, manipulo, lo pongo a eso, lo pongo incisivo. Pero la manipulación no es posesión. La manipulación no viene asociada a la falta de consideración por el otro. La manipulación es dominación. Bien, entonces desconsideración podría ser el camino por el que se cae, desconsideración. Hay variantes, pero ves que es posible hacer ejercicio. Se dan las dos cosas en mi caso. Evidentemente porque no considero al otro y me considero a mí porque lo quiero más rápido. Entonces como que... Pero se mezcla, yo quiero un paquetito. Y entonces nos faltaría el 8. En lugar de manipular, que me sale y trato de reprimir, ¿cómo puedo hacer para expresarme con amabilidad? Tener en cuenta el otro. Y tener en cuenta el otro, obviamente lo bueno y lo tenerlo en cuenta. Entonces, O sea, como es un paquete, es a los y a uno también. A uno no le gusta bueno, estar ahí como... cómo salir del manipulador que uno tiene adentro, a veces expresado sin gana y a veces atado ahí en cadena. Siempre es uno. Porque en la práctica de la vida cotidiana atendemos más a lo que pasa de afuera para adentro que lo que viene de adentro para afuera. Y este tema de la regla de oro es justamente aquello que nos permite poner el eje, en lugar de descargar en el mundo las tensiones que me provoca
mi conducta dependiente de lo que pasa en el medio, podemos empezar a tener una conducta que responda a la intención más profunda que tenemos de tratar al otro como queremos ser tratados. Y entonces, de vuelta, es como que llegamos a una de las definiciones posibles de violencia. Para mí, una forma muy dura y muy difícil de detectar de violencia es querer que el otro cambie. En lugar de cambiar yo, es querer que el otro cambie. Y no está, pero vos tenés que hacer así, o esto, o lo otro, o serio, o aquello. Y entonces, uno no aprende a ser un ser humano no violento hasta que, como dice Silvio en otro texto, bueno es el que da a otros el buen trato. Pero otra cosa es aprender lo que uno no sabe y eso transferir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que quiero decir, estoy sintetizando lo que acaban de decir recién, que cuando uno aprende a que aquello que le molesta de los demás tiene que corregir uno para ayudar eventualmente con su ejemplo a los demás, está centrándose no en pedirle o exigirle al otro que cambie, sino en cambiar uno y que eso a uno le dé satisfacción. Y si sirve de ejemplo, mejor. Pero seguro que va a servir de ejemplo. Y además, yo veo que ese personaje, ¿no?, que yo rechazo, que a veces lo he definido, no solo se manifiesta en el mundo externo, sino en la relación conmigo misma. Esa manipuladora en este caso, o esa actitud, también me lo hago a mí. Por eso como que la relación conmigo misma, el trato a mí misma, también está apareciendo eso. Y si está reprimido no lo puedo transferir. Me ayuda el verlo proyectado en el otro, me ayuda a poder transferir, para internamente también sentirse serena. Bien, y con esto para cerrar, de paso les paso una hojita, los que quieran recibir el archivo de la planilla y el texto y todo el texto que hicimos, se los mandamos. Así que, o mail o WhatsApp, o mail y WhatsApp. Si quieren hacer otro, no, en esta hojita vamos poniendo o hacemos dos hojitas para hacerlo más rápido. Pero lo que quería dar para terminar es que en un bajo nivel de conciencia, o sea, cuando estamos tomados por las emociones, mecánicamente el otro es un enemigo del que tengo que cuidar. Entonces, ese tema de caracterizar al otro como enemigo se corrige en el modo en que sí lo dice, tengo que encontrar del otro aspectos positivos. Pero es difícil verle aspectos positivos al otro sin hacer este ejercicio. Porque este ejercicio, ¿a qué lleva? A que lo que no nos gusta del otro, lo reconocemos en nosotros. Y entonces, esos aspectos que no nos gustan de nuestro propio comportamiento, los podemos ir modificando con este ejercicio, sabiendo que no hay defecto que no tenga una virtud. O lo dicho al revés, todo trato virtuoso, cuando uno se oscurece, se violenta, se en esa degradación uno termina con la sensación de contradicción, porque lo que acumula son actos contradictorios en lugar
de poder acumular actos unitivos. Y todo este ejercicio lo que seguimos viendo es cómo desarrollar actos unitivos apoyándonos en los defectos que observamos. Bueno, lo invitamos. Muchas gracias. Gracias. Y en el material le vamos a brindar los videos y los códigos para hacer los cursos en los distintos días de semana. Y bueno, también le vamos a mostrar lo que estamos empezando.